Bueno, amados hermanos, entonces, de pronto, antes de empezar con la clase como tal, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto al tema que estamos desarrollando, pues acerca del infierno? Entonces, si de pronto alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que no les haya quedado bien en clase. Sí, señor. Pues yo tenía la pregunta, es que nosotros estamos viendo, pues nada más, o sea, por encima mientras tanto lo que es el infierno, pero no sé si vaya a explicar después qué le pasa a los que van allá, o sea, todas las penurias y las cosas que suceden dentro del infierno. Pues justamente esa era la parte que íbamos a empezar a hablar cuando se nos acabó la clase. O sea, hoy continuaríamos desde Ah, ahí. Pero, bueno, pues si algo, pues hacemos un pequeño repaso. Y de verdad, pues me gustaría escucharlos a ustedes lo que hayan entendido de la clase anterior. Si alguno de ustedes me puede colaborar diciéndome de lo que haya aprendido de la clase anterior. Amén, pastor. Sí, señora. Bueno, que el infierno fue creado no fue creado inicialmente para el hombre, que fue creado para el diablo y sus ángeles, que el infierno está fuera de esta tierra, que el infierno fue creado antes de la creación de la tierra y fue creado por la desobediencia de Luzbel. ¿Qué más? Que el Hades es el primer lugar donde llegan las personas que no se arrepienten, que mueren sin Cristo. Sí, sí, señora. Muy bien. Bueno, ¿alguien Que, más? Ah, bueno, ajá. perdón, No, 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 hermanita. hermano, no, no, está bien. Pero si Hasta iba a ahí, decir pastor. algo más. No, pues la parte de que pues eso sí, no lo sé. Pues hay muchas, todo esto pues era un tema que estaba así como poco claro para mí, pero de las cosas que me llamó la atención es que las personas sienten hambre, sienten sueño, necesidades, que tienen enfermedad. Eso Sí, señora. no tenía ni idea que sucedía. Sí, una cosa terrible. Bueno, alguno de mis hermanos me puede decir con qué nombres conocen, bueno, en la sociedad, las personas, en las culturas, algunos de los nombres con los que se conoce el infierno. No todos, uno solo. ¿Se recuerdan algunos de los nombres con los que se conoce el infierno? Sí, Sí, lugar de castigo, lugar sí. de tormento, lago de fuego. Eh, yo creo que era lago de fuego y azufre, ¿no? eh, sí. Sí. Etcétera, no me acuerdo de los demás. Ok, listo. Pues sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se conoce como infierno, pues en todas las culturas lo conocen como infierno, como lago de fuego, como fuego eterno. Recordemos que estos nombres los hemos sacado de la escritura. Lugar de castigo eterno, lugar de fuego y azufre, el lugar donde el gusano no muere, es la tierra del olvido, el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, pues estos son básicamente los nombres que podemos encontrar directamente en la Biblia, ¿no? Eh, pero también algunas connotaciones sobre ese mismo lugar, pues son el infierno, que es lo que la gente conoce, el Seol, que es la tumba o sepulcro, el abismo o fondo del mar, también muchas personas y en otras partes se conoce así como abismo, como fondo del mar. Eh, el Job 28:14 dice, y el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, no conmigo, has entrado tú a las fuentes del mar y has escudriñado el abismo. Entonces aquí pues son como otras cositas que están también en la Biblia, pero dando alusión a ese nombre, al infierno. Hay otras personas que también lo conocen como Hades
otros lo reconocen como infierno de fuego, otras personas lo conocen como tártaros, pero entonces con esta palabra sí debemos tener cuidado porque primeramente, pues, bueno, tártaros es un lugar donde los espíritus encarcelados, o sea, se van y se dejan allá los espíritus encarcelados. Es un lugar de oscuridad y de tormento, y en este lugar es donde debemos nosotros enviar a los espíritus cuando los echamos fuera, pero la palabra tártaros como tal no la encontré en la Biblia. Y de hecho, pues a veces cuando uno está enseñando esta clase, la persona le dice, a uno, no, pero es que esa palabra no está en la Biblia, sino que es que esta palabra en algunas culturas, en algunos pueblos, la conocen, la manejan, pero dan alusión a que es el lugar de tormento, el lugar de el infierno, mejor dicho. Hay otras personas que lo conocen como Apolión y otras personas que también lo conocen como, como, como lugar de castigo eterno. También veíamos que, bueno, no sé si de pronto aquí, yo sé que mi hermanita Lady es bien pilosa, muy inteligente. ¿Qué recuerdas de la clase anterior? De pronto no sé si acuerdas de cómo se describía el infierno. Si está por ahí, mi hermanita Lady. Sí, pastor, acá estoy, es que tenía las manos mojadas. Bueno, ¿tú de pronto recuerdas un poquitico Mi cómo se internet no describe el infierno? colabora. ¿Me escuchan? Sí, sí. Apagaste el micrófono, creo. Es que se me congeló porque se me cayó el internet, pastor. Ahora sí. Ok. Bueno, te decía que si de pronto reconoces cómo se describe al infierno, qué tendrá ese lugar, qué hay allá. Pues primeramente es un lugar de tormento, ¿no? Sí, Es un lugar donde la llama nunca se apaga, sí, donde su llama es de fuego. También nos explicabas que va a haber azufre y que ese azufre pues va a hacer que nuestra piel, como que nuestro cuerpo vuelva y se, se digamos, se regenere. reconstruya, se regenere. El tormento no va a acabar, no va a saciar, van a ser castigados, amor, van a ser todas las personas castigadas tal vez de diferente manera, pero así sea el castigo más pequeño, va a ser un tormento, va a ser terrible. Eso fue Sí, pues básicamente lo que nos explicaste en la clase pasada, ok. que yo entendí, ¿no? Sí, 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 muy bien. Entonces, pues este lugar, pues se describe, bueno, aquí les voy a leer mis notas, dice, eh, que ese lugar tendrá piso, tendrá pared formada por llamas, trampas, así como lo dice el Job, trampas, también cuerda, una cuerda escondida, cama de gusanos, cobija de gusanos, la piedra de azufre que el Job 18:15 dice, y en su tienda morará Job si no fuere suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada, viento abrasador, allá en ese lugar habrá viento abrasador, arroyos de brea, humo, pues básicamente es lo que más podemos notar ahí, que es lo que habrá allá en ese lugar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues es todo esto está en propósito de que la persona que llega allá, a ese lugar, pues es eh, un castigo verdaderamente terrible. Bueno, no sé si está por acá mi hermanito Israel. Si está por ahí mi hermano Israel. Sí, pastor. Mi hermano Israel recuerda cómo será el cuerpo de las personas. Pues ya para terminar la clase el lunes pasado, ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es el cuerpo de las personas en ese lugar? Bueno, siguen teniendo el mismo cuerpo, pero solo que ya ahí en ese lugar, pues ya no existe la muerte. Sí, Y otro es que, bueno, también ellos van a tener el mismo cuerpo como eh, normalmente, ¿verdad? Porque yo entiendo porque en, dice la Biblia que van a ser resucitados para condenación eterna, ¿verdad? Entonces, ahí lo que resucita es este cuerpo, ¿verdad, pastor? sí, el cuerpo. El Y cuerpo se entonces van a estar así como,
como estamos ahora, ¿verdad? Y con, con carne, hueso, todo. Sí. Y sobre, aparte de eso, también dice que la persona pues va a envejecer, no va a ser una persona joven, porque algunos dicen, no, es que el cuerpo se puede acostumbrar al dolor y a lo que va a haber allá, pero no, resulta que no, el cuerpo también se va a envejecer, no va a morir de vejez, porque pues va a ser inmortal, según como lo enseña en Apocalipsis 14:11, que dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Entonces, si el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, quiere decir que la persona no va a morir. Entonces, básicamente para que lo recordemos, el cuerpo de las personas en el infierno es un cuerpo corruptible, o sea que tiene hambre, sed, sueño, necesidades, se enferma, se envejece, como decía, ese cuerpo allá pues es inmortal. Como decía aquí el hermano, no, allá no está la muerte, pues porque la muerte también va a ser echada allá a ese lugar, pero nadie se puede morir. Esa persona se enfermará, estará débil, estará cansado, desnudo, como símbolo de, de vergüenza, hambriento, porque allá pues teniendo un cuerpo corruptible va a tener hambre y va a tener sed, o sea, un cuerpo terrenal. Y obviamente pues también animal, porque también va a tener necesidades. Su cuerpo será formado por carne, sangre y tierra y será biodegradable regenerativo. Entonces, pues básicamente esta es bueno, un pequeño resumen de la clase anterior. Señorita Lady, Pastor, yo tengo una pequeña pregunta. ¿sí señora? Estamos hablando que las personas que en este momento se mueren y pues no son salvas, caen al Hades, ¿cierto? Sí, Es correcto. sí, Al momento de que caen al Hades, estamos hablando de que empiezan a ser atormentados. No se sí. supone que el cuerpo físico, o sea, la carne de nosotros es la que siente dolor. O sea, se puede llegar a decir que el espíritu también siente dolor. O sea, ¿cómo puede ser atormentado allá si el cuerpo no está? Porque pues el cuerpo básicamente está acá en esta tierra. Ok, pues bueno, entonces leámoslo acá. Muy buena la pregunta. Leámoslo acá en Lucas 16. Leámoslo acá en Lucas 16. Bueno, pues ya lo leímos en la clase anterior, pero vale la pena para que no haya quedado ninguna duda. Entonces, en el versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y alzaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, bueno, entonces aquí ya nosotros nos damos cuenta de que dice que murió también el rico y fue sepultado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo fue a la sepultura. Allá ya se encargarán de los gusanos, el moho, lo que sea que acabe con el cuerpo, porque el cuerpo vuelve a ser tierra como al principio. Entonces, el cuerpo ya nada que ver. Pero dice, aquí es cuando continúa el siguiente paso para cada persona. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Bueno, recordemos que eso es cuando el seno de Abraham aún estaba allá, pero era un lugar de reposo. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Bueno, todas estas cosas. Pero aquí hay algo importante. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces notemos acá lo interesante que no está el cuerpo, el físico como tal, sino solamente ya está su alma y su espíritu, pero aún así dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Es decir, que aunque está el cuerpo sepultado, ya se lo comieron los gusanos, desapareció en la tierra, pero las personas que están allá en el Hades van a tener también sed,
por lo menos mínimo sed, porque aquí dice que moje el dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pues no menciona nada sobre hambre, pero pues se supondría que si tiene sed, pues lo más probable es que también le dé hambre. Pero notemos aquí todos que es increíble que aunque no está el cuerpo, así como decía Lady ahorita, no está el cuerpo, pero su alma y su espíritu, que son inseparables, están allá en una llama siendo atormentados. Ya luego, pues, después de toda esta historia que ya, pues, que estamos viviendo, después vendrá el reinado del anticristo, el reinado milenial, la guerra de Gog y Magog, y dice que eh, esas personas que van a ser juzgadas también van a resucitar. Entonces, todas estas personas que van a resucitar van a ir al juicio y se les va a entregar un cuerpo y serán echados desnudos al infierno de fuego para ser atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, sí, sí, la respuesta es sí, aunque no esté el cuerpo, la persona sí puede ser atormentada y de hecho las personas que ya están allá en ese lugar están siendo atormentadas esperando el día del juicio para pasar de un lugar muy malo a otro mucho peor. Entonces, pues, no sé si de pronto le pude responder un poquito ahí. Sí, pastor, perfecto. Pastor, pero otra pregunta. Sí, Cuando la persona se muere, empieza, digamos que el desprendimiento del cuerpo con el alma, ¿no? sí. Ya este cuerpo queda acá, pero automáticamente en ese momento el cuerpo se va el alma se va para donde, digamos, donde pues se ganó su morada, o sea, se va directamente al Hades o al cielo. Lo digo porque, pastor, yo creo Ujú. que muchas personas han escuchado y han sabido, pues, que siempre cuando se muere alguien dice, no, es que las personas están siguiendo los pasos en la casa, pasan cosas como raras, y uno dice, ahí mi pregunta es, ¿eso pues se podría llegar a decir que es un espíritu o realmente sí es el alma de la persona? O apenas se muere se va para allá. Las personas como tal, la Biblia no nos enseña que la persona puede hacer algo. Ya de manera personal, yo pienso que no es inmediatamente cuando la persona muere, no es inmediatamente que va a la presencia del Señor si es salvo o a la de si no es salvo. Porque notemos que cuando, por ejemplo, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, habían pasado 3 días, ¿sí? Y la escritura dice que ninguno de los que ya hayan muerto, o sea, que ya estén en otro plano, por llamarlo de alguna manera, puede regresar. Entonces, bajo este concepto, que el Señor Jesús resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto, entonces quiere decir que sí es muy probable que el alma y el espíritu se quedaron como en stand-by en tiempo. No pueden hacer nada porque pues la Biblia no me muestra que ellos hagan algo, que se manifiesten o que hagan ruidos. Los que sí pueden tener esa capacidad pues son los demonios, porque ellos sí pueden inclusive hasta formar como una especie de cuerpo. También se ha sabido de que pueden imitar la voz, conocen aún secretos de personas que murieron, para que los que se quedan puedan ser perfectamente bien engañados, porque dicen, no, es que ella me dijo algo que solamente ella y yo lo sabíamos. Pues resulta que ella y él no eran los únicos que sabían, porque si algún demonio se lo puede escuchar, puede meterse, imitar bien la voz de la persona que murió. Pues porque se han sabido estos casos. Esto no lo registra como tal así la Biblia, pero sí de muchas personas que han vivido esos procesos, esas cosas. Entonces, pues la persona, según lo que yo podría visualizar un poquito de la Biblia, es que apenas muere, no es que se vaya directamente a la presencia del Señor o directamente al infierno, sino que se da como ese espacio, esa oportunidad para que de pronto pueda hacer el milagro, alguien que lo pida, alguien que tenga la fe, alguien que tenga como esa capacidad para resucitar muertos, porque el Señor dice que en mi nombre resucitarán muertos, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, limpiarán leprosos. Entonces sí debe haber, según eso, entonces debería haber un periodo de tiempo que me permite orar por ese enfermo para que resucite. O sea que esa alma todavía no está ni en el Hades ni en la presencia del Señor. Por lo que la Biblia también dice, pastor, que el que esté, o sea, no me sé el versículo bien, pero que como el que entre al Hades, no vuelva a salir de él. Ya no sale.
O sea que no se puede decir que vayan y entren, sino es porque todavía su alma está por ahí. Sí, todavía está. No dice la Biblia qué se ponen a hacer en ese tiempo, no, pues porque no he visto, pero tampoco veo que tienen la capacidad para hacer ruidos, para presentársele a alguien, para meterse en los sueños de alguien, porque la Biblia no me registra eso. Sin embargo, los demonios sí tienen como esa capacidad. Entonces, pues esto que nos sirva pues para que nosotros no seamos fácilmente engañados, ¿no? Sí, claro, pastor, es verdad. Porque mucha gente piensa eso, que digamos, yo tengo, pues tengo un familiar que se le murió la hija y pues ella va donde uno de estos muchachos, que ya sabemos quién es, y va allá y supuestamente los primeros 5 días de muerta la hija le hacía hablar con ella y tener conexión y yo no sé qué más. Y la hija es que se le presentaba en la casa y todo. Entonces yo decía, ¿es un demonio? ¿Realmente Dios permite que el alma de esa persona esté por ahí rondando? Pero pues sí, debido a lo que tú explicas, tiene mucha lógica por ese lado, pastor. Sí, de hecho, en algunas familias, en algunas casas, dejan un vaso de agua que para las almas. Entonces uno llega y entra a la casa y se encuentra que en algún sitio tienen ahí un vasito con agua puesto. Ve, ¿y ese vaso con agua para qué? No, que para las almas. Y como esa agua se va evaporando, entonces ya todos dicen, ay, sí, pero vinieron las almitas a tomar agua. Sí, pastor, sí, mi suegra lo tiene, es que para que Jesús venga y tome, ella lo tiene ahí al pie de la puerta. Eso sí es verdad. Y le tienen muchísima fe a eso. O sea, es una fe que ella me dice, Lady, ahí yo dejé el vaso lleno y ese vaso se empezó a acabar, es porque Jesús viene y se toma el agua. Y yo sí creo, yo. Sí, no les han explicado algo de la condensación, de que el agua se evapora, de que se va. Inclusive, pues no estoy diciendo que las almas sí puedan tomar, los espíritus sí puedan tomar agua, pero pues para ellos no sería complicado hacer que desaparezca, calentarla, desaparece o simplemente regarla para que la Pero gente todo esto con siga, el fin, pero todo esto lo hacen con el fin en que la gente empieza a creer más en ellos, más sí, no que por sean algo bueno, fácilmente pastor. engañados, que sean fácilmente engañados. Ese es el problema Muchas que hay. gracias, pastor, me quedó demasiado claro. Bueno, gracias a Dios. Entonces, voy a... bueno, mi hermanito Israel. Sí, pastor. Solo quería argumentar algo bueno sobre el tema que están hablando. Sí, Sí, yo estoy seguro de que las personas que mueren, pues de ninguna manera ya tienen comunión con el mundo, ¿verdad? Con nosotros, los que estamos con vida, porque el hombre rico le decía a Abraham que si mandara a alguien para que les vaya a predicar a su familia, para a sus que hermanos. no fueran ahí donde él estaba sufriendo, pues. Sí. Entonces, definitivamente no, ya no tienen contacto. Ahora, mi pregunta ¿Qué está más claro que relacionada. eso? ¿Qué más Sí, sí, claro sí. que eso? Pero además de eso, tengo una pregunta, pastor. Eh, Pastor, Dios es amor. Eh, Cuando yo, por lo que hasta aquí hemos estudiado del infierno, pues es un sufrimiento bastante grande, fuerte, lo que van a sufrir las personas que van a ir al infierno, pues Dios aún sigue teniendo el control de esas personas que van a estar en el infierno, pastor. La voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. O sea, para el Señor definitivamente su puesta en marcha, su máxima apuesta, por decirlo de alguna manera, es que todos seamos salvos. Nosotros vemos a alguien fumando, tomando por la calle, por cualquier cosa, y lo único que uno como humano se le vendría a la cabeza es, uy, no, estos van para el infierno. Porque es lo que la persona pensaría. Pero el Señor, no, no. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todas las señales están dadas para que el Señor ya hubiera venido por su iglesia, pero no vino, no ha venido, gracias a que nosotros aún no estábamos preparados, todavía no habíamos explicado bien este Evangelio del Reino, no lo habíamos entendido. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor estaba esperando a que usted y yo conociéramos este Evangelio del Reino, que también que fuéramos salvos.
Él ha alargado, como nos explicaban también por ahí, un partido de fútbol dura 90 minutos, pero a veces el árbitro dice, no, juguemos otros 3 minutos más porque se perdió tiempo en tal cosa, 5 minutos más porque esto. Entonces, pues esos 90 minutos ya se cumplieron. Ahora estamos nosotros en ese tiempo extra, en esa prórroga. El Señor dando máximas oportunidades para que más personas nazcan de nuevo, para que no se pierdan, para que no vayan a ese lugar de tormento. Pero sí, él tiene la autoridad y todavía en el infierno, ya después de que pase todo esto, pastor, Dios sigue teniendo la autoridad entonces sobre el infierno, ¿verdad? Sí, él la tiene, pero igual lo que él dijo, ya lo dijo. Entonces, Ahora, ujú, eh, yo he oído una doctrina donde lo que ellos predican es sobre una destrucción. Es una destrucción total de todo el pecado, todo, o sea, la destrucción de Satanás y sus demonios, o sea, erradicar completamente. Y yo no sé, yo quiero que usted me explique un poco sobre esta doctrina. Como texto bíblico, ellos utilizan Malaquías capítulo 4. Si le parece, lo voy a leer, pastor. sí, por favor. Malaquías capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Dice así, porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eh, no sé si notó ahí cuando dice serán cenizas y ramas, no quedará ni raíz ni rama, dice, y Sí, serán como ceniza bajo nuestros pies todos los que son salvos les nacerá el sol de justicia, dice, ¿verdad, pastor? sí, sí. Entonces, aquí si lo notamos muy bien, habla de una erradicar, o sea, de erradicar completamente el pecado, una destrucción total, para que si le ponemos un poco de lógica, ¿verdad? Es como que borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y ya destruidos, yo digo que Dios ya no, o sea, como Él es un Dios de amor, ya no tendría ni memoria de ellos, ¿verdad, Sí, pastor? sí, sí, No sí. sé qué piensa usted, pastor. Pues bueno, no lo encontré por acá en mis apuntes, pero esa parte a mí me parece que está hablando del el reinado milenial. Porque en el reinado milenial, si usted se da cuenta, pues bueno, el reinado milenial, bueno, y también para que todo lo tengamos en claro, ahorita el próximo acontecimiento, lo próximo que está por suceder es que el Señor viene por su iglesia. ¿Sí? Eso ya lo tenemos claro. Entonces, inmediatamente cuando nosotros nos vayamos con el Señor en la nube, o los que estén muertos, dice que resucitarán primero, los que murieron esperando en el Señor. Entonces nos vamos a encontrar con él en las nubes y va a empezar el periodo de los 7 años de tribulación y gran tribulación. Luego de ellos dice que va a venir nuevamente el Señor Jesús, pero ahora sí va a venir hasta la tierra, sus pies van a estar nuevamente en la tierra y ya no va a venir como siervo, esta vez va a venir como rey y va a gobernar durante esos 1000 años. En esos 1000 años sí se describe así como lo que estaba leyendo el hermano Israel, no va a haber maldad, dice también la escritura que el tigre con el cabrito, la serpiente con el niño, entonces no va a haber ningún tipo de maldad, toda esa maldad va a ser erradicada. Y esos 1000 años van a estar el falso profeta, el anticristo, el diablo, van a ser echados al lago de fuego.
en esos 1000 años, pero cuando se acaban esos 1000 años, entonces van a salir nuevamente para armar un ejército y ahí sí pues va a ser la guerra de Gog y Magog, donde se va a destruir ahí sí ya todo el imperio del enemigo. Pero si usted se da cuenta como esa partecita, aunque es bueno que la estudiemos más a fondo, después con más tiempo, pero sí creo que está hablando del reinado milenial ahí en ese momento específicamente está hablando del reinado milenial, que ahí así va a ser, así como lo leyó ahí. Pero bueno, con la ayuda de Dios esperemos que podamos sacar un tiempo bien para poder explicar esas cosas, pero pues antes de poderlas entender, de estudiarlas, pues necesitamos ver otros puntos, otros temas para que así cuando lleguemos a esa clase pues ya nos quede bien en claro. Lo que pasa es que si las estudiamos así de una vez, van a haber cositas que no las vamos a entender y eso pues nos va a ayudar para que podamos o no entender o pasar por encima o hacernos una doctrina errónea. Entonces antes de llegar ahí es bueno que entendamos otras cositas que con la ayuda de Dios yo creo que vamos a ir paso a paso estudiándolas. ¿Voy a hacer algo, hermano? Sí, pastor, realmente es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, hay mucho pasaje bíblico donde dice que el crujir de dientes es eterno, que el fuego eterno, que todo es eterno, eterno, ¿verdad? Pero Sí. yo siempre así entre confianza, ¿verdad, pastor? Yo creo que ya tenemos confianza. Yo quisiera compartirle una pregunta. Esto es personal, pastor. Sí, Según Isaías, eh, habla sobre la vida en el reino de Dios, ¿verdad? Dice que en cada mes, cada sábado, el pueblo de Dios se reúne para comer del árbol de la vida. ujú, Y entonces eso es para que nosotros, porque somos eternos, ¿verdad? Porque ahí ya no vamos a perecer. a comer Ahora, por hambre ni nada de eso. no es por hambre, no es para ser eterno, ¿va? Sí. Pero entonces, si para estar en el reino de Dios se necesita comer del fruto del árbol de la vida, entonces, ¿qué se debe de comer o qué van a comer los que están en el infierno para ser eternos, verdad, Ay, pastor? qué bueno que lo pregunte, hermano. Vamos para allá. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí pantalla porque esa pregunta de mi hermano también está muy buena. Bueno, ahí sí se puede ver la pantalla, sí. Sí, señor, Sí, se ve pastor. bien. Ok, entonces más o menos habíamos quedado aquí hace, bueno, de la semana, la clase anterior, entonces decíamos que el cuerpo de la persona va a ser va a ser un cuerpo corruptible, o sea que se enferma, que tiene necesidades, inmortal, eterno, débil, eh, cansado, desnudo, hambriento, sediento, terrenal, animal, tendrá carne, sangre y tierra, que es de lo que está formado el hombre, ¿sí? Biodegradable regenerativo. Entonces, bueno, es importante que ustedes puedan tener todas estas notas, todos estos versículos, porque siempre vamos a estar hablando conforme a las escrituras. Claro que este estudio creo que ya se lo mandé hace unos meses a mi hermano Israel. No sé si ya lo imprimió, pero todo esto creo, toda esta información creo que él ya la tiene. También Carmelita, alguna vez se la envié. Pero si no la tiene, pues entonces para que la pueda copiar y que usted vea y note que todo es conforme a las escrituras. Entonces, para contestarle a la hermanita que ahorita me preguntó allá, una hermanita discípula de Carmelita, que cómo serán atormentadas las personas en ese lugar. Entonces, pues bueno, lo primero obviamente va a ser el calor, ¿sí? Porque pues en ese lugar hay llamas. Entonces, lo primero que va a hacer una persona atormentada allá es el calor, ¿sí? Eh, porque eso es lo que va a tener que vivir una persona allá. Es como estar metidos en un hombro siempre. Job 24:19, ahí lo pueden ustedes ver. La persona va a estar allá
Job 30:30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. Entonces son versículos que hacen referencia al infierno, a que en ese lugar van a ser atormentados con calor. También, pues, para que lo tengamos bien en cuenta, los gusanos que van a haber en ese lugar, pues esos gusanos no se van a quemar allá con la llama, sino que van a estar ahí para atormentar a las personas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, cama y cobija de gusanos van a haber en ese lugar para atormentar a las personas. También la polilla tiene un efecto muy parecido al de los gusanos. O si ustedes se dan cuenta, pues, eh, como la ropa cuando le llega la polilla hace como un hueco en la ropa, la daña, pero es porque ella está comiendo de lo que está ahí en ese lugar. La polilla estará para atormentar también a las personas. La langosta y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces en ese lugar va a estar la langosta para devorar los miembros de las personas, o sea, los brazos, las piernas, va a estar también ahí en ese lugar. Azufre, que es también, pues bueno, ya sabemos que el azufre va a llover sobre ellos para formar calamidades. Dice que fuego y sufrimiento abrasador será la porción de cáliz de ellos. Las llamas, obviamente, pues ya lo dijimos, las llamas que serán llamas oscuras, dice, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, o sea, la llama lo quemará a esa persona. Con ese que secará sus ramas es que lo quemará. Entonces las llamas también van a estar en ese lugar quemando a las personas. Dice, los pecadores se asombrarán en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿O qué quiere decir esto? Que el fuego en ese lugar pues va a consumir el cuerpo de las personas, pero como es regenerativo, entonces el castigo siempre se va a repetir, siempre se va a repetir. ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? Entonces aquí está dando una alusión a que ninguna persona, por más mala que haya sido, merece ir a ese lugar. Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Oscuridad, en ese lugar sí no habrá luz, pues muy, muy tenue, porque dice que allá va a haber día y noche. Pero entonces si en el día es oscuridad, entonces la noche va a ser densa oscuridad. Entonces de día tropezarán con tinieblas, o sea que el día es oscuro. Y a mediodía andarán a tientas como de noche. O sea que en ese lugar siempre va a haber oscuridad. Hay otros versículos, Job 10:22 dice, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas, ¿sí? Entonces, oscuridad. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. Pusieron la noche por día y la luz se acortará delante de las tinieblas. O sea, la luz que va a haber en ese lugar va a ser algo muy mínimo, muy escaso. De la luz será lanzado a las tinieblas, o sea, en ese lugar lo que hay es tinieblas y echado fuera de este mundo. Entonces, recordemos que dice echado fuera de este mundo porque el infierno no es en este mundo. Todas las tinieblas estarán reservadas para sus tesoros, fuego no atizado los desmenuzará, devorará lo que quede en su tienda. Entonces, todo lo que él tenga, si tuviera ropa, también la perdería. También va a ser atormentado con hambre. Entonces dice, serán gastadas de hambre sus fuerzas. Dentro de sus paredes experimentan el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Entonces en ese lugar va a tener hambre y sed, va a ser atormentado con hambre y con sed. También va a ser atormentado con enfermedades, ¿sí? Los recuerdos, dice que también va a ser atormentado con los recuerdos. Job 18:17 dice, su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. O sea, que cuando dice que su memoria perecerá de la tierra, quiere decir que nadie los va a recordar a ellos. Nadie los va a recordar a ellos y no tendrá nombre sobre las calles y recordará siempre toda la oportunidad que tuvo en vida para ser salvo y no lo aprovechó y los recuerdos lo atormentarán. Entonces, este es una de las partes quizás de pronto más terribles, el recuerdo de que tuvo la oportunidad de ser salvo y no la aprovechó. Tuvo todo el tiempo para salvarse, pero no quiso recibir al Señor. La conciencia también lo acusará en ese lugar, la conciencia también va a estar ahí para acusarlo.
También en ese lugar las personas van a ser atormentadas con redes, dice, porque red será echada a sus pies para que no pueda escapar y sobre mallas andará. Entonces todo esto es para atormentar a las personas. Las trampas que se afirmarán en una trampa, su cepo estará en sus rodillas, en su tobillo, para amarrarlo, para que no pueda irse, para que no pueda escapar. Los espantos, dice, al rey de los espantos será conducido. Entonces, en ese lugar la persona va a tener miedo, miedo de todo, miedo de todas partes. De todas partes lo asombrarán temores, también dice la escritura. Entonces, la persona en ese lugar va a estar siempre con miedo, siempre temerosa, está en su casa, aunque dice que está en su casa, pero dice que habitará como si no fuera de ella. O sea que la persona va a estar ahí en ese lugar temeroso, que en qué momento me sacan de acá, en qué momento me echan, en qué momento me sacan. Entonces esa persona siempre va a estar ahí espantado. Las llagas, porque la enfermedad roerá su piel. Cuando nos habla de llagas, quiere decir que va a haber enfermedad, no solamente las llagas en la piel, sino en todo su cuerpo, enfermedades de toda clase, a excepción de una. Recordemos que esa sí ya la hablamos en la clase pasada. Algo que me impresiona mucho también en cuanto a los castigos que va a sufrir una persona en ese lugar es la música, porque dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. O sea, en lo que antes se agradaba, en el infierno será su tormento. Entonces, es posible que lo que nosotros conocemos como música acá en este lugar, allá ese sonido de esas arpas, lo más probable es que esté para atormentar a las personas, algo que la persona se quiere tapar los oídos, no quiere escuchar más esto, pero va a ser atormentado en ese lugar, porque dice que descendió al Seol su soberbia y el sonido de tus arpas. Entonces, en ese lugar va a estar atormentado también con música, o bueno, lo que probablemente nosotros conocemos como música. Granizo y fuego. Entonces, en el Salmo 105:32 dice, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Entonces, note que ese granizo no va a ser simplemente como el granizo de acá. Les dio granizo por lluvia, sino que ese granizo es algo específico para atormentar también a las personas. Más que todo, no es que sea agua, que, ay, vea, por fin llegó agua. No, es para castigar a las personas. Es como si le botaran piedra a la gente, porque recordemos que el agua de allá no se podrá beber. Es algo muy podrido que la gente por más sed que tenga no la van a poder beber, aunque quisieran, pero no la van a poder beber. Entonces ese granizo también está, que dice que por lluvia también está para atormentar. Y las llamas de fuego en su tierra, o sea que lo más probable es que ese granizo venga incendiado también. Apocalipsis 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó también toda la hierba verde. Esto va a pasar durante la tribulación y la gran tribulación, pero también podemos decir que va a estar en el infierno porque la escritura nos enseña que las plagas y todo lo que aconteció en la tierra en cuanto a plagas, en cuanto a cosas así, van a estar también en el infierno. Entonces, por eso podemos decir que en ese lugar va a haber granizo y fuego para atormentar a las personas. Sangre. Entonces, en ese lugar, en la sangre, siempre se va a notar el olor, y también por otra cosita que vamos a estudiar a continuación. Entonces el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego se precipita en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces, en ese lugar, note que uno de los motivos por los cuales la persona no va a tomar agua es porque esa agua se convierte en sangre, o sea, es algo que no van a poder beber porque, pues, si ustedes se dan cuenta, la sangre, pues, sus agentes hacen que como que le arda la garganta a las personas, no se la podrían tomar para la sed porque no, el cuerpo no la recibe para eso. Olor pestilente, pues bueno, dice en Salmos 38:5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces, en ese lugar lo que van a ver, el olor, pues si hay sangre, pues va a haber olor. Recuerden que también van a haber llagas, entonces lo más probable es que también hayan cosas como la gangrena, cosas que den mal olor. Agua amarga, dice, y
y el nombre de las estrellas es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, en ese lugar, como también van a estar esas plagas que menciona el Apocalipsis, recuerde que también ahí en la escritura dice que el que le cambie, el que le quite, el que le agregue a la escritura, estas plagas que menciona el Apocalipsis también se vendrán sobre él. O sea que las personas que estén también en el infierno van a ser partícipes de todas estas plagas. Entonces el agua amarga también va a estar allá para atormentar a las personas. Bueno, aquí llegamos a la respuesta de mi hermano Israel que estaba buscando ahorita. ¿Qué comerán allá en ese lugar? Entonces, ¿qué beberán también? Entonces Isaías 49:26 dice, y los que se despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como con vino. O sea que la persona cuando llegue a ese lugar va a tener tanta hambre y tanta será su desesperación por el hambre que va a tomar la decisión de comer sus propias carnes. Y la sed, que es a veces muchos, o yo por lo menos pienso que en cierto momento la sed es aún casi que más terrible que el hambre, pero va a ser tan terrible esa sed que toma la decisión de beber su propia sangre. Entonces, la persona también allá va a ser atormentado con hambre y sed y será obligado a comer su propia sangre. No será obligado, él mismo lo hará, porque no hay nada más que comer, no puede comer nada más, no dice, ah, venga, comamos este gusano, no, porque el gusano se lo va a comer a él. Entonces, en ese lugar va a tomar la decisión de comer su propia carne y beber su propia sangre. También el humo, pues si hay fuego, pues hay humo. Entonces el humo también va a servir para atormentar a las personas en ese lugar. El viento, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego y azufre y viento abrasador. Entonces ese viento allá va a estar para avivar esas llamas, para que la persona sea más atormentada cuando viene el viento. Ese viento no le va a traer refresco ni nada al calor que está viviendo allá, sino que al contrario, va a avivar las llamas y la persona va a seguir siendo atormentada. El moho, dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, el moho también tiene su participación porque sirve como agente corruptor. Eso sirve para pudrir, para desgastar, para como comerse también la carne. Entonces, para eso es el moho. Entonces, el moho también va a estar en ese lugar. El moho testificará contra vosotros. Entonces serán atormentados también por las plagas que menciona Apocalipsis. Dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, por eso podemos decir que las plagas que menciona el Apocalipsis, y específicamente las que están en los años de tribulación y gran tribulación, también van a estar allá en ese lugar. Ahora miremos qué estado emocional tendrán las personas allá en ese lugar. ¿Cómo se sentirá una persona allá estando en ese lugar? ¿Qué dice la escritura en cuanto a eso? ¿Cómo se sentirá una persona en ese lugar? Entonces la persona, pues obviamente va a estar afligido. Contento ni feliz, eso sí no va a estar por ninguna parte. Dice, estará afligido y de todas partes lo asombrarán temores. O sea, él siempre va a estar asustado, siempre va a estar con miedo, siempre va a estar temeroso. Dice que quebrantadas, dice, y serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. Recordemos que quebrantamiento no es cuando uno va a la iglesia y dice, quebrántame, Señor, y entonces es para que se pongan ahí a llorar un rato y a estar así como en llanto, como compungidos. No, quebrantar, recordemos que quebrantar bíblicamente es llevar a la muerte. Y en el diccionario es como quebrar, como partir. Entonces, las personas, ¿qué estado emocional tendrán allá? Pues es un estado de muerte, dice, serán gastados de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. O sea, lo que ellos sienten es esa potestad de muerte sobre ellos, quebrantamiento. O sea, siempre van a estar con ese miedo, con ese susto, con ese afán de huir, pero no podrán, porque cerca de ellos estará preparado quebrantamiento, o sea, en muerte, cerca como de ese sentimiento de muerte. Sin fe, dice, su confianza será arrancada de su tienda,
¿Por qué? Porque es que ya no hay ninguna esperanza de salvación. En ese lugar las personas ya van a ser conscientes de que nada ni nadie, ni aún el mismísimo Dios, los va a sacar de allá de ese lugar, sino que serán olvidados, completamente olvidados. Entonces su confianza será arrancada de su tienda, ya estará allá sin fe, sin nada, sin nada, sin nada. O sea, no hay ningún consuelo para él, no habrá nada que lo consuele, no habrá una luz de esperanza para él, no, tranquilo que de aquí a 100 años, a 200 años, a 500 lo van a sacar, o su castigo se va a quitar, o no, nada, nada. La persona ya no va a tener ninguna fe, ninguna esperanza. El Espíritu Santo tampoco va a estar por allá. El Señor Jesús, tampoco ningún conocido, ningún amigo, ningún familiar, ningún pariente, nada, 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 nada va a haber en ese lugar. Por eso la persona en ese lugar va a estar sin fe, su confianza será arrancada de su tienda. Estará en inseguridad porque morará en su tienda como si no fuera suya. Entonces siempre va a estar con esa inseguridad, sin saberse qué va a pasar mañana, cómo lo van a castigar ahora más tarde, mañana, en la noche, cómo va a estar atormentado. Entonces siempre va a estar en inseguridad. Obviamente separado de Dios. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces ese es el lugar que está preparado para todas esas personas que no conocieron a Dios, que lo rechazaron, que siguieron sus propias ideas, que se metieron a una iglesia que no les daban el evangelio del reino, sino que estuvieron simplemente asistiendo a una iglesia, pero fueron engañados, no conocieron el evangelio del reino, no nacieron de nuevo, no fueron hechos partícipes de la familia de Dios. Entonces en ese lugar van a estar grandes y chicos, buenos y malos van a estar allá en ese lugar, aunque la escritura nos dice que no hay nadie bueno, pero en ese lugar van a estar todas las personas que no conocieron a Dios, porque dice que este será el lugar del que no conoció a Dios. Esa persona allá va a ser atormentado, confundido. Dice, de todas partes las habrán temores y la habrá huir desconcertado. Entonces es como cuando una persona está perdida y quiere llegar a un lugar, pero no puede. Entonces esa persona va a estar confundido allá en ese lugar, separado de Dios, en inseguridad, sin fe, quebrantado, afligido. Y sobre si eso fuera poco, solo. Dice, porque no tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. O sea, nadie va a ir a reemplazarlo en ese lugar de castigo. Dice que no tendrá ni hijo, ni nieto, ni nadie, nadie que lo pueda reemplazar en ese castigo. Él va a estar allá solo, amarrado, no se puede ir para ninguna parte, no puede ver a nadie, no puede hablar con nadie porque de todas partes lo asombrarán temores, el dolor de sus llagas, de la podrición que tiene, del hambre, de todo lo que va a vivir en ese lugar. Entonces esa persona siempre va a estar solo, pero con ese estado de espanto. Dice, sobre su día se espantarán del occidente. Entonces va a estar allá espantado a toda hora con ese miedo, aterrorizado. Dice, y pavor caerá sobre los del oriente. Entonces va a estar aterrorizado en tinieblas porque en ese lugar no hay ninguna clase de luz. Asustado, siempre, de todas partes lo asombrarán temores. Intentará huir, pero pues no puede meterse a ninguna parte. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Pero ir para dónde, si está amarrado, si no se puede ir, si tiene paredes con llamas, todo eso, aunque lo va a intentar por su desespero, pero no va a poder ir a ningún lado. Nadie lo va a recordar, dice, su memoria perecerá de la tierra. Esto quiere decir que nadie lo va a recordar en ese lugar, ni sus hijos, ni sus padres, las personas que hayan sido salvas, nadie lo va a recordar. Ni siquiera Dios lo va a recordar porque esa es la tierra del olvido. Desconocido, dice, su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. O sea, nadie lo va a conocer, nadie se le va a acercar, nadie va a ver con él. Avergonzado, porque recuerde que en ese lugar, pues va a estar desnudo, pero en su tienda morará como si no fuera suya. Entonces, en ese lugar, la persona está con ese miedo a qué hora lo sacan, a qué hora lo echan, humillado, angustiado, vacío porque no tiene hijo ni nieto, ni nadie que lo llene, ni nadie que lo consuele. Entonces, pues la angustia porque de todas partes la asombrarán temores, no tiene ninguna esperanza de salvación, no tiene ninguna esperanza de que algún día lo saquen de allá, no tiene nada en ese lugar.
Bueno, hasta este lugar, ¿hay alguna pregunta? No, pastor, vamos muy bien, de mi parte. Ok, mi hermanita Zenaida. Aquí Bien, tampoco hay. pastor, sí, señor, también vamos bien. Ok. Bueno, de pronto ya Carmelita o alguno de sus discípulos, ¿hay alguno asustado ya? Si está por ahí. Sí, señor, aquí estamos. Claro, Danito, que yo lo que digo es que, por ejemplo, uno está asustado, pero que verdaderamente el Espíritu Santo nos convenza del juicio, ahí es donde haremos caso. Sí, es correcto. Bueno, mi hermanito Israel, ¿cómo va usted? Sí, está por ahí, mi Sí, hermanito pastor, ¿me Israel. escucha? Sí, señor. Pastor, Sí, señor. Lo escucho, hermano. sí, ¿me escucha? Sí, señor, sí lo escucho. Las personas no tendrán ¿Que las personas no tendrán qué, hermano? memoria. No, las personas sí tendrán, ellos sí podrán recordar. A ellos es a los que no van a recordar. ¿Podrán recordar a Dios? Claro, sí, a todo, toda la oportunidad que Ajá, tuvieron para sí, ser salvos y no la quisieron aprovechar. Que eso será uno también de los castigos que va a haber en el lugar. sí, y, y eso también sería un remordimiento, ¿verdad? Como, Claro, ¿cómo es que se le va la señal. no acepté, ¿verdad? Recibir a Cristo, yo no hubiera de ser tremendo, ¿verdad, pastor? Claro que sí, hermano. Eso, no, es que ese castigo, o sea, siempre que yo doy esta clase, la imaginación de verdad que no le alcanza a uno para visualizar eso tan tremendo, ese castigo, eso que le va a tocar vivir a las personas allá en ese lugar, a los que vayan a ese lugar. Entonces, pero también es bueno que nosotros siempre que lo enseñemos, no por miedo, sino porque veamos por qué ese interés tan grande del Señor de salvar a toda la humanidad, porque esa es su voluntad, que nadie vaya a ese lugar, sino que las personas por su propia conveniencia van a escoger ir a ese lugar, aún por su propia ignorancia, por su propia terquedad, van a escoger ir a ese lugar. Pero pues el Señor nos está dando la oportunidad y por eso la demora en venir por su iglesia, dándonos esa oportunidad, amándonos para que no vayamos a ese lugar. Sí, este es el amor de Dios grande que nosotros podemos ver, que verdaderamente el Señor tiene un amor grande, grande, grande para nosotros, una paciencia que desborda cualquier entendimiento y empeñado, empeñado en que ni usted ni yo vayamos a ese lugar de tormento. Nos da tiempo, extiende su paciencia para que nosotros nos volvamos y nos convirtamos, nos quitemos de nuestros malos caminos y vayamos a Él para que no vayamos a este lugar de tormento. Entonces notemos ese amor tan grande de Dios por nosotros para que todo ese empeño para que no vayamos a ese lugar. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Inicialmente el infierno, como ya lo hemos hablado, está hecho para el diablo y sus ángeles. No era para las personas. También en ese lugar pues va a estar el anticristo y el falso profeta. Dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado sus ángeles. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, entonces al principio de la clase alguna de mis hermanas preguntaba cuál es la diferencia entre el falso profeta y el anticristo y bueno,
Pero básicamente, para que lo podamos entender más, el falso profeta es la persona que va a engañar a las personas, es como el gobernador mundial, y también se cree que el anticristo pues es el clon de él, porque pues él va a tener la potestad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Eh, bueno, pero esta partecita sí merece una clase aparte para que la podamos profundizar un poco más. Pero sí la bestia, el diablo y sus ángeles, el anticristo y el falso profeta son diferentes. Pero bueno, con ayuda de Dios eso también lo vamos a estar estudiando más adelante para que lo entendamos un poquito mejor. Los primeros humanos que serán echados vivos al infierno son el anticristo y el falso profeta. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, estos dos son los seres humanos que sí ya está destinado y ya tienen allá su lugar en el infierno de fuego. Las personas que no conocieron a Dios y a Jesús también van a estar lanzadas a este lugar. Las personas que no conocieron a Dios. ¿Qué otras personas van a ir a ese lugar? ¿Qué otra clase de personas van a ir a ese lugar? Entonces, según la escritura, bueno, tenemos en la escritura varias listas de personas que van a ir a este lugar. Ahora las vamos a leer para que usted y yo nos cuidemos de no estar en ninguna de estas listas que voy a leer a continuación. La primera está en Apocalipsis 28:8, dice, pero los cobardes, o sea, los cobardes, la persona que niegue a Dios, e incrédulos, los que no creyeron en Dios, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así se llama el infierno también, la muerte segunda. En Romanos hay otra lista un poquito más larga. Romanos 1:27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros y cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, habla del homosexualismo, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Entonces aquí empieza la lista como tal. Los injustos, los fornicarios, los perversos, los avaros, los que hacen maldad, los llenos de envidia, los homicidas, los que hacen contiendas, o sea, las personas peleoneras, el engañoso, el que hace malignidades, los murmuradores, los detractores, o sea, los que van a la iglesia pero después se retiran porque no les gustó algo, porque no quisieron seguir persistiendo, entonces son los detractores, los que echan para atrás, como decimos acá, los aborrecedores de Dios, los injuriosos, o sea, las personas que dicen mentiras, los que calumnian, los soberbios, los altivos, aquella persona que es soberbia, altiva, que cree más que los demás, los inventores de males, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, sin afecto natural, los implacables, o sea, aquella persona que no tiene misericordia por otro, la persona que no tiene misericordia por otra persona a pesar de su pecado. Esas personas, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A veces nosotros, bueno, y sobre todo en nuestros días, nosotros no podemos hoy criticar a ninguna persona por su tendencia sexual. Pero si nosotros estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, dice que no solamente se complacen con los que las hacen, sí, o sea, la persona no lo hace, pero sí se complace con el que los hace. Entonces dice, sino que también se complacen con los que las practican. Ojo nosotros de cuidarnos de todo esto y estar viviendo conforme a las escrituras. Nosotros no somos enemigos ni de los homosexuales, ni de ninguna forma de ellos, no somos enemigos. Al contrario, nuestra obligación está en presentarles al Señor Jesús para que el Señor Jesús los salve, ¿sí? A nosotros no nos interesa su condición sexual, lo que nos interesa es que nazcan de nuevo y que no vayan a este lugar de tormento. Y una tercera lista que podemos encontrar en 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, esto sí tengámoslo muy en cuenta, que no estemos en ninguna de estas tres listas que encontramos en la escritura, que que no haya en nosotros hallado ningún fornicario, ni ningún idólatra, ni ningún hechicero, ni ningún mentiroso, ni nada de eso. Y si usted de pronto detecta que puede estar en alguna cosa, que es altivo, que es soberbio, que alguna cosa, entonces es el tiempo indicado, es el tiempo ideal para decirle, Señor, quita eso, esa naturaleza de pecado de mí, quítala, quítala, erradícala de mí, hazme nacer de nuevo, para que yo no pertenezca a ninguna de estas listas que hablan de personas que van a ir al infierno, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta este lugar? Bueno, creería que no hay ninguna pregunta porque ningún hermano abrió el micrófono. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces, para finalizar la clase, nosotros veamos qué fue lo que dijo el Señor Jesús acerca del infierno. Entonces, recordemos que primeramente la principal causa de que el Señor Jesús viniera a la tierra es justamente el infierno, que usted y yo no fuéramos a ese lugar de tormento. Entonces, el motivo principal por el cual el Señor Jesús vino a la tierra es para evitar que usted y yo fuéramos a ese lugar de condenación. Y él mismo, que fue uno de los hombres que más habló del infierno, entonces nos lo dice a través de la escritura. Dice Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Esto fue lo primero que el Señor Jesús hizo mención acerca del infierno. Mateo 5:21 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Notemos que ahí el Señor Jesús vuelve a mencionar la existencia del infierno. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces aquí también está aludiendo al infierno, está mencionando. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces también está dando otra descripción de allá. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:56, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Una doble confirmación. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu ojo o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo las dos manos o los dos pies y ser echado en el fuego eterno. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que si hay algo en nuestras vidas, si hay algo que provocaría que nosotros fuéramos al infierno, entonces mejor saquémoslo, aun si fuera un miembro de nuestro cuerpo. Es mejor entrar manco o cojo que teniendo todos los miembros y ser echado en el infierno de fuego. Entonces, si hay algo en nosotros que provocaría que fuéramos al infierno, entonces es mejor quitarlo y echarlo fuera. Mateo 18:19 dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Bueno, esta es una confirmación del versículo. Dice, Jesús vino para librarnos de esta tan grande condenación. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Así lo dice la Escritura, dice Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Ojo con esta frase, aquí la quise resaltar, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser lo más importante en nuestras vidas, ocuparnos en nuestra salvación. Entonces ya hemos en esta clase descubierto por qué el Señor está tan interesado en que nosotros no vayamos, sabiendo ahora sí y teniendo en claro cómo será ese lugar, cómo lo describe la Biblia, cómo qué se van a encontrar allá, cómo se sentirán, qué habrá, todo lo relacionado acerca del infierno, cómo será ese lugar, qué personas van a ir a ese lugar, para quién fue creado, eh, cuánto tiempo van a estar allá, eh, qué estado emocional tendrán, todo eso. Entonces, finalmente, aquí en Filipenses nos da el mejor consejo de todos, que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta o ya se me durmieron mis hermanos? Qué pena, yo tengo una pregunta Sí, del señora. tema pasado, o sea, del que pasó, acabó de pasar, Sí, ¿sí? Que decía sobre la homosexualidad. Entonces nosotros poníamos acá un ejemplo. Decíame ahorita que entonces no se debe, ¿cómo se decía? Bueno, que no se debe como apoyar eso, sí, pues no es apoyarlo, sino... Y entonces yo ponía el ejemplo de que si tú ves a una pareja de homosexuales, no les arriendes la casa, pero no sería eso despreciarlos solamente por su pecado, y si fuera así, no sería como despreciar todos los pecados como tal, si tú sabes que una persona es mentirosa, despreciarlo también, no despreciarlo, despreciar el pecado que está haciendo y no arrendarles también. es que una cosa es que nosotros los despreciemos y otra cosa es que los alcahuetiemos. Pues no sé si me haga entender ahí, pero no consiste en despreciarlos por su estado, porque pues ellos obviamente si lo están haciendo es porque están viviendo en una vida de, ¿cómo se llama esto? O sea, son ciegos, no pueden ver más allá de su nariz. O sea, es como si un pollo se creyera pato. Pues, aunque tenga plumas y esto, pues, no lo va a poder lograr, ¿sí? Entonces es como un hombre querer ser una mujer o una mujer querer ser un hombre. No es que nosotros los despreciemos, nuestra principal obligación es orar por ellos para que el Señor no les tome en cuenta ese pecado, que el Señor no les tome en cuenta ese pecado y no y lo salve. Esa es la primera obligación de nosotros, no consiste en despreciarlo. La segunda es darles a conocer el evangelio del reino para que ellos sean salvos. Pero sí hay otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que cuando nosotros metemos a nuestra casa algo que genera pecado, sobre nuestra casa va a haber maldición. Entonces, lo mejor sería es que si nosotros tenemos la oportunidad, no de despreciarlos ni desecharlos ni nada de eso, porque para eso no estamos, sino primeramente para orar, para enseñarles, para con amor mostrarles el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros tenemos la posibilidad mejor de no alquilarle a personas así para que no acarríen maldición a nuestros bienes, a nuestra casa, si tenemos la oportunidad de no hacerlo, pues sería mucho mejor. Excelente. Y eso sería bueno, pues pedirlo en oración, porque al fin y al cabo nuestra casa pertenece al Señor. Nuestra casa, aunque esté las escrituras a nuestro nombre, pertenecen al Señor. Entonces, orar para que el Señor nos traiga personas que sean casados, ni siquiera que estén viviendo juntos, sino que estén casados, que estén todo bien, para que nuestra casa sea bendecida, para que nuestra casa esté bien, correctamente delante del Señor. Es un tema un poquito complicado y es difícil de tratarlo. No a cualquiera se le puede enseñar esto, pero pues si ya definitivamente eh, toca tomar decisiones, pues es el tiempo de tomar decisiones y ahí sí tenemos que buscar el rostro del Señor, que su Espíritu Santo nos revele, nos muestre qué es lo que debemos hacer. Entonces, digamos, perdón, qué pena. Lo ideal sería, digamos, si uno tiene un amigo,
bueno, un familiar sería orar por ellos y darles a conocer el evangelio, ¿sí? Sí, y Y no pues no criticarles. acolitarles, ¿no? Sí, no Sí. criticarlo primero que todo, porque pues ¿quién somos nosotros Sí, para hacer porque si eso? no estaríamos cayendo lo que Pecando estábamos nosotros. leyendo ahorita, que nosotros no somos homosexuales, pero sí los estamos apoyando. Te dice que no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces sería como sencillamente orar por ellos, enseñarles el evangelio y pues ya, o sea, no podemos hacer nada más por ellos, ¿no? Aparte de Primeramente, orar y enseñarles. y Primeramente amarlos. Dios. Nosotros, una de nuestras obligaciones es amarlos. Y si nosotros verdaderamente amamos a las personas, no queremos que ellos vayan al infierno. Entonces tendremos que orar a doble jornada por ellos, porque nosotros no podemos ir a decirle, oiga, usted por ser homosexual se va a ir al infierno, porque ahí sí que lo estaríamos espantando. Si nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a alguno de ellos, lo mínimo que podemos hacer nosotros es mencionarle su estado, igual que si fuera un borracho o que si fuera unas dos personas que viven sin casarse, porque si viven sin casarse a la persona lo que menos le va a gustar es que le restrieguen eso en la cara. Si es borracho, lo menos que le va a gustar es que le restringen su bebida. Y si es eh, de pronto vicioso, lo que menos la persona va a querer es que le restringen su vicio. Entonces, nosotros solamente tenemos que ir a llevarle a la persona la información, ¿sí? Ya la persona que tome sus propias decisiones, pero eso sí ya es él y el Señor. La obligación de nosotros está primeramente en orar, en amarlos y llevarlos a conocer el Evangelio del Reino. Y las decisiones ellos la toman porque la decisión de ir al infierno también pertenece a cada persona. Eso era. Muchas gracias. Ok. Bueno, no sé si de pronto mi hermanito Israel, mi hermanita Zenaida, Lady, ¿tienen alguna pregunta? ¿O alguien más de allá con Carmelita? No, de mi parte no, pastor. Ok. No, pastor. Bueno, mi hermanito Israel, hoy ha estado sospechosamente callado. Amén, pastor. Aquí estoy. Es que estoy buscando una cita bíblica, pastor, para hacerle una pregunta, Sí, señor. pero no la encuentro acá. Más o menos, como dice. Es sobre la voluntad de Dios. Ah, ok. Más o menos dice, tú predícales y será la voluntad de Dios si es que le da la salvación o no, algo así. Algo así como de la soberanía de Dios, ¿no? Ok, no, pues cuando la tenga la leemos bien y la estudiamos y meditamos en ella para ver qué nos quiere enseñar el Señor, qué Así nos es, quiere mostrar. sí, pastor, y sí está bien clara la enseñanza. Ok, Y ¿sí nos sí, ayudará esta enseñanza a tomar decisiones? sí, pastor, bastante. Total, pastor. Entonces, ese es el objetivo de esta clase, que nos ayude a nosotros a tomar decisiones, a ver qué casa queremos ocupar, porque pues tenemos ya dos casas aseguradas. Pues una está en el reino de los cielos y la otra está en el infierno. ¿Qué casa queremos ocupar nosotros? ¿Qué decisiones debemos tomar? Que nos demos cuenta si estamos en alguna de las listas de las personas que van a ir allá al infierno para que el Señor nos libre, nos guarde, nos saque de eso y obviamente tomar decisiones. Bueno, pues entonces si mis hermanos no tienen ninguna pregunta aparte pues sobre el tema, eh, bueno, con la ayuda de Dios, pues que nos ayude para continuar el próximo lunes. No hay ninguna pregunta. Amén, pastor. Ok. Bueno, entonces, hermanos, muchas gracias por haber estado en la clase. El Señor les bendiga, les recompense por su tiempo. Que esto que hemos aprendido, el Señor nos lo grabe en nuestra mente, en nuestro corazón, nos ayude para poderlo enseñar a otros, primeramente para nosotros, para que seamos convencidos de pecado, justicia, juicio y nos apartemos del mal, del pecado, de la concupiscencia, de todo aquello que nos pueda arrastrar al infierno de fuego. Entonces, que toda esta clase nos sirva para eso, me pareció importante hacer este paréntesis en las clases que hemos venido viendo
Pero en cuanto a la pregunta de ¿a qué vino Jesús? Pues esta es la principal causa por la cual vino el Señor Jesús, a evitar que nosotros fuéramos a ese lugar, que no fuéramos llevados allá, que nosotros mismos nos cuidemos de ir a ese lugar, para que así mismo la salvación del Señor sea en todos y cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, con la ayuda de Dios, yo creo que el próximo lunes vamos a seguir avanzando. Creo que ya terminamos la primera pregunta de ¿a qué vino Jesús? O si me falta algo, pues la terminamos. Y bueno, quedamos aquí pendientes. Bueno, con mi hermano Israel también quedamos pendientes de otra charla. A ver cuándo la podemos hacer. Y bueno, hermanitos, muchísimas gracias por estar aquí. El Señor les recompense por su tiempo y por su paciencia y por estar en esta noche acá en este lugar. Amén, pastor, y pues principalmente gracias. De su merced se aprende mucho, le doy gracias a Dios porque he aprendido mucho. Yo quisiera pedirle a su merced un pequeñito favor antes de que termine, si se puede. Sí, señora. Pastor, yo quisiera que pues su merced y el resto de mis hermanos que están acá reunidos, que yo sé que ya tienen parte del evangelio, que me pueden acompañar en oración. A mí me habían dicho que estaba prediabética, en un momento a otro se me disparó. Vengo unas semanas bien, digámoslo así, en el nombre de Jesús, de salud, con mucho dolor de cabeza, todo lo que como el cuerpo me lo está convirtiendo en azúcar, la subida de peso está siendo terrible y pues lo que me dicen es que tengo que empezar a aplicar insulina y es algo que yo no acepto en mi vida, ¿no? Entonces, principalmente yo sé que Jesús murió en la cruz por todos los pecados y por todas las enfermedades, y pues que esto solamente es una piedrita más en el camino y que yo sé que Dios me puede sanar. Por eso quiero que por favor su merced hoy y los hermanos que están acá, por favor me ayuden a orarle a Dios, porque mi fe es que Él me puede sanar. Ok, ¿esa enfermedad tiene algún nombre o algo así? Diabetes. Ok. Amén, hermanita Lady. Ok, entonces vamos a estar orando para que el Señor la sane. Pues muy inteligente Lady que ha ido al mejor médico de todos. Entonces, por la llaga del Señor, pues sea sana, declárese sana. No le podemos poner las manos porque sé que sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán, pero pues igual yo invito a mis hermanos para que extiendan sus manos hacia ella para que ella sea sana. Esto no es un ritualismo ni es nada de eso, sino que el Señor así lo ha mandado que lo hagamos. Entonces vamos a orar por Lady para que ella sea sana en el nombre de Jesús y prontamente nos esté compartiendo su testimonio. Amén. Bendito y eterno Dios, Padre bueno, en esta hora, Señor, pongo a mi hermana Lady, Padre bueno, bajo tu manto protector, bendito Señor. Te ruego seas tú, Señor, sanándola de esa diabetes o de esa posible diabetes, esa enfermedad que ella tiene, Padre, para que seas tú sanándola, Señor. En esta hora te ruego, Padre Santo, que tu Espíritu Santo descienda sobre ella con poder y quite de ella toda enfermedad, toda diabetes, todo sobrepeso. Por favor, Señor, en esta hora te rogamos a ti, dador de la vida, Señor, omnipotente, creador de los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, que seas tú sanándola, que seas tú quitando de ella toda enfermedad, Padre bueno. Te rogamos en esta hora, Señor, que todo lo que ella coma sea para su alimentación, sean con las vitaminas y los minerales que su cuerpo necesita. Te lo ruego, Señor, que seas tú obrando sobre su vida para que ella sea sana, Señor, para que prontamente nos esté compartiendo su testimonio de que tú la sanaste, bendito Señor. Padre, por favor, en esta hora te ruego que tú, Señor, en tu misericordia infinita, por favor, la sanes. Por favor, sánala, bendito Señor, en esta hora. Padre bueno, para que ella pueda hacer todas sus cosas, todos sus trabajos, todo lo que ella tenga que hacer cada día, Señor, para que ella lo pueda hacer con sanidad, bendito Dios, para que ella pueda cuidar a sus hijas, a su esposa, a su familia, Señor, pero hacerlo bien, Señor, saludable, Padre bueno. Ten en cuenta, Señor, que ella es una persona joven, que tiene muchísimo por delante, que tiene mucho talento, Señor, para poder llevar este evangelio, y por eso te rogamos por ella, para que tú la
sanes en el nombre de Jesús, y por la llaga del Señor Jesús allá en la cruz, la declaramos sana en esta hora, bendito Dios. Sobre ella, Señor, espiritualmente ponemos nuestras manos, porque tu palabra dice que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y yo lo creo así en el nombre de Jesús, que ella es sana en esta hora, en el nombre de Jesús. Así como oramos también por el hijo de mi hermano Israel, Señor. Asimismo, que ella también sea sana, bendito Señor, que tú quites sobre el hijo de mi hermano Israel su enfermedad, aquella infección o aquella situación respiratoria que tú ya le has sanado, bendito Dios. Asimismo, también con mi hermana Lady, para que tú, Señor, la sanes. Y si en esta sala, Señor, en esta reunión hay algún otro enfermo, te rogamos que por la llaga del Señor Jesús también tú lo sanes, y prontamente podamos estar compartiendo el testimonio de todas las maravillas que tú haces en nuestra vida, de la salvación primeramente, de nuestro cuerpo sano, perfecto y listo para partir contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Yo lo creo, Señor. Puedo sentir la presencia del Espíritu Santo en esta hora, y eso me da la seguridad de que tú ya le estás sanando, Padre, que prontamente ella pueda, Señor, compartirnos ese testimonio de que ha sido sana para la gloria de tu nombre, bendito Señor. Así lo declaro, Señor, así lo declaro, Señor. Y a su casa no entra la enfermedad, a su casa no entra la infección, ni a ella, ni a sus hijas, ni a su esposo. En el nombre de Jesús, en esa casa no tiene cavidad la enfermedad, ni la obesidad, ni ninguna cosa de diabetes, Señor, puede entrar a ese lugar, Señor. Padre bueno, te lo declaramos así, Padre Santo, porque tú tienes el poder, el dominio para poderlo hacer, bendito Dios. Y así, conforme a la fe que ella tiene, lo declaramos hecho en esta hora. Amén y amén. Bueno, mi Muchas hermanita gracias, Lady, le pastor, tengo y muchas noticias. gracias a todos. Hoy hacía tiempo que no sentía así de fuerte la presencia del Espíritu Santo, pero le tengo una buena noticia, porque sé que va a ser sana en el nombre de Jesús. Amén, pastor, amén. Yo sabe con la fe que se lo estoy pidiendo y que esa es mi fe. Amén. Y prontamente nos vas a estar compartiendo el testimonio. Amén, pastor. Muchísimas gracias por el tiempo, y a cada uno de los que están acá también, mil gracias por este momentico de oración. Para mí es algo muy grande. Que Dios los bendiga muchísimo. Amén. Gracias a Dios por todo. Entonces, muchos saludos también a sus hijitas, a su esposo, y a mis hermanos, Carmelita, a sus discípulos, mi hermana Zenaida por su tiempo, su dedicación, mi hermano Israel por, pues bueno, esa humildad que el Señor le dio para poder venir a aprender, a pesar de que ya terminó el sustituto bíblico, pero aún así él viene a la clase. Que el Señor les bendiga, les recompense su tiempo, y que les conceda también todas las peticiones de su corazón. Con la ayuda de Dios, nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios los Amén, bendiga a todos. bendiciones. Amén, amén. Amén. Hasta luego.